tardes a todos. Vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy a la maestra Mariana K. del multidiagnóstico oportuno de Salmonella, Campylobacter, Yersinia, la identificación microbiana. La maestra Mariana es bióloga, por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en Ciencias en Biomedicina por la Facultad de Medicina de esta misma institución. Ha impartido clases a nivel de licenciatura y posgrado en la Facultad de Enfermería de la UAC y en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de México. Ha participado en congresos en el área de neurobiología, bioquímica y botánica, así como en proyectos de salud pública, zoonosis, genética y biología molecular. Entre sus aportaciones destaca la caracterización molecular de una cepa mutante del nematodo Caenorhabditis elegans, así como el desarrollo de un método multidiagnóstico para la detección de bacterias gastrointestinales mediante técnicas de biología molecular. Y es un gusto que el día de hoy nos acompañe. Bienvenida, maestra Mariana. Muchísimas gracias, maestra. Un gusto estar con todos ustedes. Y pues sí, hoy vamos a tratar de darle continuidad a todo esto que hemos estado platicando en estos 2 días. Y les voy a compartir mi material para que lo puedan observar. Ojalá me puedan decir si alcanzan a ver mi pantalla. Aquí está. Sí, ya se alcanza a ver la pantalla. Todavía no se Bien. ve la pantalla en grande. ¿Listo? Listo, ahora sí. Perfecto. Bueno, pues efectivamente vamos a darle continuidad a estos temas y vamos a platicar sobre todo de la identificación microbiana. ¿Por qué es importante que retomemos todo esto? Como hemos estado escuchando durante las distintas pláticas en estos días, pues todo tiene un punto inicial y fundamental que va a ser la convivencia. La convivencia entre quienes, entre los animales y los humanos. O sea, nosotros ya sabemos que desde tiempos muy remotos esta convivencia se ha dado de manera muy íntima. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha estado modificando esta convivencia para nosotros llegar incluso a la conclusión de tomarnos esa libertad de cambiar incluso conceptos como familia, ¿no? La familia ya ahora en muchas de las ocasiones está integrada no solo por los componentes humanos, sino también por el componente animal. Como bien nos lo mencionaba la doctora Rosita, que incluso el término burdo que nosotros utilizamos mucho con ellos, los perrijos, los gatijos, ya es una cuestión importante. ¿Por qué? Aquí ya tenemos números específicos. La población en su mayoría, y digo mayoría porque ya es más del 50%, va a contar con animales de compañía en sus hogares. Entonces, esto es muy importante, no solamente por el número específico de representación de personas con animales, sino aquellas personas que tienen animales, pero no los tienen en una condición idónea. A lo mejor no tienen acceso al agua, a lo mejor no tienen el acceso a la generalidad de las condiciones óptimas, sobre todo para mantener pues la higiene adecuada y por lo tanto una salud adecuada. De manera ya más puntual, hay que hablar de la situación en México. En México, a pesar de esta, pues ahora sí que evolución en la diversidad de los animales de compañía que nosotros preferimos, seguimos estando en un tope de popularidad colocando a los perros. Los perros y los gatos siguen estando en ese pico de nosotros, de nuestra preferencia, ¿ok? Ya no quiero ser repetitiva ni ahondar tanto, pero es muy importante que recordemos por qué es importante que tengamos en consideración estos números, esta convivencia, y es la zoonosis. La zoonosis, pues van a estarse relacionando sobre todo por el número o por la popularidad
de especies que elegimos como mascotas. En México ya les mostré, 33% de la población prefiere a perros, 23% a los gatos. Son números bastante importantes. Entonces, derivado a esta importancia o este peso que tienen en nuestros hogares, ya es de suma importancia, estar monitoreando las enfermedades que los van a teñir a ellos y a nosotros, ¿ok? Ahora, datos un poco, pues digo, no sé si alarmantes. Aquí efectivamente entraríamos un poco en controversia porque son hábitos que hemos normalizado. Sin embargo, las cifras de hábitos que no están bien, pero que no hemos normalizado, pues son bastante importantes de recordar. Aquí nosotros podemos ver que el 45% de los perros va a estar durmiendo con el dueño y no me refiero a la misma habitación. Me estoy refiriendo a la cama, al sofá. Un 80% de estos mismos animales descansa en el mismo sofá que su dueño. Es algo tan normalizado porque antes incluso nosotros mencionamos, ay, a lo mejor el perro lo tienen en los terrenos, en el rancho, en el techo. Ahorita ya no. 45% de los dueños permiten que les laman el rostro y otro 65% ni siquiera tiene la higiene necesaria para poder prevenir cualquier tipo de situación que se presente por estas condiciones. ¿Qué vamos a provocar? Que ya no solamente estemos compartiendo espacios, vamos a estar compartiendo un microbioma. La microbiota es todo eso que nosotros podemos tener en nuestro sistema digestivo, hablando específicamente de el tipo de organismos de los que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Vamos a hablar que la zoonosis, que ya sabemos que son estas enfermedades que se van a estar transmitiendo de los animales a los humanos, van a verse, pues ahora sí que potencializadas por los hábitos que nosotros hemos estado presentando en los últimos años. Son importantes las cifras, efectivamente, aquí ya las hemos tocado muchas veces, pero no quiero que dejar de enfatizar su importancia. El 60% de las enfermedades infecciosas son de origen zoonótico, el 75% de las emergentes de origen animal y 3 de cada 5 enfermedades que surgen en humanos van a ser transferidas por ellos mismos. Ahora esta zoonosis nosotros la vamos a tener que identificar de acuerdo a sus orígenes principalmente. Podemos tener zoonosis agropecuarias, alimenticias, silvestres, pero ahorita las que nos importan un poquito más, al menos durante este trabajo, va a ser la de los animales de compañía. ¿Ok? Hemos hecho ya, pues, eco en muchos puntos de la sociedad que nos permiten darles evidencia científica de la importancia que tienen estas enfermedades. Podemos ahorita enumerar 1001 artículos, 1001 estudios. Sin embargo, ya tomando como base esto, nos empieza a caer el 20 como sociedad, que es algo en donde tenemos que prestar atención. Y es en donde surgen diversas estrategias, como bien lo mencionó hace rato la doctora Rosita, en donde estas estrategias deben dar soluciones a las problemáticas de salud pública. Uno de los proyectos, ahora sí que pioneros, pero muy importante, fue el proyecto Callisto, que ya lo mencionamos. Todo esto nos lleva a la conclusión o a la unión de tres diversos conceptos que son nombrados en conjunto como una sola salud. Ya sabemos entonces que este concepto nos sugiere que cuidemos este balance entre la salud animal, entre la salud humana, entre el ecosistema, para que ese mismo equilibrio nos proporcione esta salud de la que nosotros estamos tan ansiosos. Ujú. A partir de ello y diversos estudios que se realizan, entonces ya identificamos una problemática que son las causas de enfermedades diarreicas. Aquí les menciono entonces los principales géneros de estos microorganismos, que son Campylobacter, Salmonella, Escherichia y Yersinia, en donde podremos estar nosotros pues centrando nuestra atención por esta importancia en sus enfermedades que se tiene. Incluso en México ya se han realizado pues varios análisis en donde estos mismos géneros que son reportados a nivel mundial los hemos identificado ya específicamente en nuestro país. Tenemos al género Salmonella, Escherichia, Campylobacter y Yersinia repitiéndose constantemente en todos estos estudios. Esto es algo bien importante que nosotros prestemos atención. Estas enfermedades
van a estar asociadas a todo el sistema digestivo, a toda la enfermedad diarreica. ¿Por qué es importante? Es un foco rojo dentro de la salud pública de nuestro país porque nosotros no tenemos la capacidad todavía de dar un diagnóstico efectivo. Aquí les muestro una pequeña tabla en donde a partir de diversos años hemos contabilizado las infecciones intestinales, pero de manera muy general. ¿A qué me refiero? Estas infecciones intestinales se refieren a diagnósticos ambiguos, a diagnósticos no específicos. De todas estas cantidades enormes que vemos en esta columna de en medio, únicamente son detectados o son identificados una porción muy pequeña. Y esa porción pequeña es porque únicamente tenemos el control de los géneros de salmonela. Entonces, todas las enfermedades asociadas a salmonela se pueden estar identificando de manera eficaz, pero todas las demás están quedando de lado, están quedando al aire. ¿Esto por qué va a ser un problema? Generalmente, los cuadros clínicos que presentan este tipo de enfermedades requieren bastante premura en cuanto al tratamiento. Si no se tiene un diagnóstico específico de qué es eso que está provocando la enfermedad en estos individuos, el sector médico tiene que reaccionar de alguna manera. Esto provoca que por la premura y esta gravedad del cuadro clínico, se ven obligados, nos vemos obligados a utilizar fármacos antibióticos de amplio espectro. ¿Por qué? Por el desconocimiento de este agente causal. Derivada de toda esta situación, ¿qué vamos a provocar? Una resistencia antimicrobiana. Ujú. ¿Por qué es importante? Ya lo hemos estado mencionando continuamente, pero ya hay muchas predicciones bastante alarmantes. Una de las cuales a mí me tiene abrumada desde que la conozco es que en 2050 se piensa que va a haber 20 millones de muertes únicamente por esta resistencia antimicrobiana. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Estamos poniendo tal vez los ojos en problemáticas inmediatas. Sin embargo, esto va a ir aumentando de manera exponencial, principalmente, evidentemente, en la población de riesgo, que son mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas que generalmente pues están asociadas a una inmunodepresión. Hemos estado hablando también que los métodos diagnósticos, no que no sean eficientes, en realidad son no quiero volver a utilizar la palabra eficiente, pero más bien no ha evolucionado con la misma rapidez con la que evoluciona la enfermedad, con la que evoluciona la convivencia. Tenemos desde los cropocultivos, muestras en fresco, egos, cultivos bacterianos, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas de estas enfermedades requieren un poco más de velocidad de lo que nosotros podríamos lograr con este tipo de técnicas. En específico, pues los cultivos. Ujú. Ya incluso también lo mencionaron en algunas otras presentaciones, que el método diagnóstico para este tipo de enfermedades pues no ha cambiado desde hace muchísimos años, cuando nosotros como comunidad científica sí hemos tenido pues la capacidad de ir avanzando en muchos otros aspectos. Entonces, es muy importante que prestemos atención a las demás herramientas que nos brinda la ciencia para poder pues dejar de estar casados con estos métodos que en su momento fueron revolucionarios efectivos, pero que por ese mismo cambio y evolución de la enfermedad y de la necesidad de salud pública deben ir cambiando. Ahorita ya hay algunos ejemplos, por ejemplo, hablando específicamente de técnicas en biología molecular como la PCR, que pues en realidad no es una técnica muy nueva, pero sí ha tomado mucha fuerza y mucha popularidad incluso fuera del ámbito académico, ¿no? Sobre todo ahorita con la situación que nosotros vivimos en la pandemia, pues ya la generalidad de las personas ya más o menos sabemos lo que es una PCR. Si bien no sabemos cómo funciona, sabemos que nos ayuda a detectar organismos. Ujú. Entonces, ya con eso es una ventaja para los que podemos tener acceso a este tipo de tecnología y ya darle una difusión y una mayor aceptación. Tenemos ya kits como los que les estoy mostrando en pantalla que nos ayudan a detectar de manera simultánea muchos organismos de distintos
de distintas importancias porque están derivados a distintos enfoques. Pero ya aquí tenemos un precedente para poder afirmar la eficacia que pueden tener estas nuevas tecnologías de, oye, mira, ya existe esto. Nosotros podemos utilizar esta tecnología para corregir o para subsanar todos estos problemas que nos están derivando y que tenemos un poco atorados justamente por los métodos diagnósticos y específicamente por estos organismos gastrointestinales. Entonces, la pregunta es, ¿podemos solucionarlo? Claro que sí. Aquí quiero que hagamos la unión de lo que hemos estado platicando al inicio y en esta parte intermedia, ¿no? Al inicio estamos hablando de la convivencia, de las mascotas y de la popularidad que tienen. Seguimos teniendo hasta arriba, ¿a quién dijimos? A los perros. Y esos organismos han ido evolucionando con nosotros, lo cual le ha permitido a ellos estar en una sintonía muy cercana con nosotros. Tanta que cuando nosotros empezamos a compartir microbiota, nuestras enfermedades se vuelven en muchas ocasiones las mismas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos lograr o lo que pudiéramos lograr? Surge una pregunta. ¿Es posible desarrollar un método diagnóstico sensible, rápido, específico para los cuatro géneros de microorganismos de importancia gastrointestinal para humanos y para perros? Es una pregunta fundamental porque, por un lado, las enfermedades que se mencionan están en gran relevancia, están en un foco rojo de nuestra atención en cuanto a salud pública. ¿Y los perros por qué se ven involucrados? Porque son los organismos con los que más seguimos teniendo contacto. A pesar de la evolución de la convivencia, a pesar de la diversidad que se tiene ya en cuanto a las mascotas, seguimos prefiriéndolos. Ahora, entra aquí el término de una sola salud. Nosotros no podemos seguir trabajando de manera individualizada. Los médicos veterinarios por un lado, los biólogos por otro, los médicos humanos por otro. Ya no. Esa era se terminó. ¿Qué debemos hacer? Una conjunción de todos estos conocimientos, de todas estas técnicas y por lo tanto de lo que se hace con respecto a la salud de estos tres ejes para lograr una sola salud. Ujú. El método multidiagnóstico que se pretende establecer como nueva herramienta, queremos abarcar estas dos de esas tres vertientes muy importantes, que es la salud veterinaria y la salud humana. Ujú. Entonces, este método, se piensa que este método desarrollado va a permitir la identificación simultánea de Campylobacter jejuni, de Salmonella entérica, Yersinia enterocolítica y Enterococcus fecales en una sola reacción de PCR múltiple. ¿Cuál fue el verdadero reto aquí? Conocer qué estaba pasando en nuestra sociedad. Entonces, de manera muy general, les voy a platicar cómo se logró establecer los principios de este proyecto tan desafiante. Primeramente, tuvimos que hacer una distribución de fases porque toda la información que se tiene em, es generalizada o simplemente está un poco fuera de nuestra realidad porque no tenemos o no teníamos hasta ese momento la información de nuestra población cercana, hablando específicamente de Querétaro. Entonces, para esto nosotros tuvimos que desarrollar una encuesta de convivencia para conocer el estado del arte de todo esto, saber en dónde estábamos parados, desde dónde teníamos que iniciar y hacia qué dirección nos debíamos dirigir. A partir de estos resultados, bueno, entonces ahora sí hay una propuesta de un protocolo a seguir. Durante la fase 2, ya sabiendo en dónde estamos posicionados, hay que correr algunas pruebas in silico de manera virtual para ver que efectivamente lo que nosotros estamos pensando aquí va a ser aplicable en el laboratorio, va a ser aplicable en el día a día, que sea efectivo. Ya ahorita tenemos muchas herramientas bioinformáticas que nos permiten pues acceder de manera rápida y sin el gasto de reactivos, sin el gasto del tiempo o del sitio incluso, hacer muchos experimentos teóricos en la comodidad de nuestra computadora. Ujú. Es una selección de genes de identificación, porque lo importante de este proyecto es que nosotros logremos identificar al microorganismo que nos está afectando. Porque como les mencioné anteriormente, el problema que atañe principalmente a México derivado de estas enfermedades gastrointestinales
es el mal diagnóstico o la ausencia total del diagnóstico. Entonces, debemos ser capaces de dar un diagnóstico certero para dar un tratamiento certero utilizando las herramientas de biología molecular, que es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar aquí, vamos a hacer esa identificación por medio de la genética. Es por eso que en esta segunda fase de nuestro proyecto, que es el diseño de la prueba, lo primero que debemos hacer es la selección de genes que nosotros vamos a estar identificando para dar esa certeza, ese diagnóstico certero. Y posteriormente, pues entonces diseñar un oligonucleótido que efectivamente puede estar identificando el gen que nos interesa. Ujú. Una vez que tenemos toda esta información, que lo corrimos y dijimos, ok, esto es viable, esto se puede identificar de esta manera, podemos utilizar esta secuencia sí, esta secuencia no, ya tratando de estandarizar de manera muy general, vámonos ahora sí a la prueba en el laboratorio. Ujú. Debemos estar conscientes de que en nuestros grupos de estudio debe haber controles, debe haber muestras silvestres, ujú, y lo iremos desarrollando poco a poco a lo largo de la presentación. ¿Ok? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa de primera mano? Que tengamos muestras de los dos grupos que a nosotros nos interesan, la parte veterinaria, que vamos a utilizar al perro por un mayor referente de convivencia, y la muestra humana. Ujú. En cuanto a nuestros controles, debemos tener evidentemente controles positivos, controles negativos y algunos otros organismos que nos sirvan como de contraposición. ¿Ok? Entonces, para poder entender qué fue lo que nosotros obtuvimos de todo este desarrollo, primeramente, como les comentaba, necesitamos conocer el estado del arte. Esta encuesta de convivencia pues nos permitió abrir un poco, bueno, un mucho los ojos de qué era lo que estaba sucediendo con nuestra población queretana. Tuvimos muchísima respuesta, tuvimos mucha participación y sobre todo lo que nos encantó fue que el interés aumentó muchísimo, porque a pesar de que la convivencia aumenta, la información no siempre es así. Entonces, nos dio una oportunidad de poder estar también, pues, apoyando a nuestra sociedad. Ahora, en cuanto a nuestra segunda fase, vamos a estar eligiendo nuestras muestras. Este fue un experimento in vitro y los tipos de muestra que utilizamos fueron muestras fecales. Como les mencioné, las muestras que vamos a utilizar de referencia tienen que ser del ámbito veterinario y del ámbito humano. Van a ser muestras de perros con o sin cuadros clínicos. En realidad, nuestra prueba debe también darnos ese referente de las bacterias que están presentes, pero las bacterias patógenas. Ujú. No solamente las bacterias que están presentes en nuestra microbiota. Ahora, las muestras humanas también pueden estar presentándose con o sin los cuadros clínicos. Los controles negativos utilizamos agua simplemente para una ausencia y bacterias distintas, o sea, distintas a las cuatro que nosotros estamos tratando de identificar en estos organismos. Ujú. Los sujetos de estudio pues fueron elegidos de manera aleatoria, no tienen relación entre ellos, no hay una línea que nosotros siguiéramos para poder decidir. Tratamos de hacerlo lo más alejados entre ellos posible, los individuos, y tenemos tres muestras humanas y tres muestras veterinarias, y difieren en edad, en razas, en el caso de los humanos, pues que estuvieran evidentemente en hogares distintos para poder meterle diversidad incluso a la alimentación, a los hábitos, etcétera, etcétera. Ujú. En cuanto a la elección de nuestros organismos, ya se mencionó con anterioridad y eso fue meramente por conocimiento del antecedente histórico, tenemos los géneros. Sin embargo, debíamos prestar mucha atención en las especies que nosotros elegíamos para poder ser certeros en cuanto a la afectación que tenía en la enfermedad, o sea, que fueran organismos patógenos. Entonces, dentro del género Campylobacter, que son bacilos gram negativos, de esas 18 especies se eligió a la especie Yeyuni.
En cuanto al género Salmonella, un bacilo gram negativo de sus dos especies, elegimos a la especie entérica. Del género Yersinia tenemos bacilos gram negativos y de esas tres especies que presenta el género se eligió a Yersinia enterocolítica. Del género Enterococcus, que es un coco gram positivo, tenemos cuatro especies y llegamos a la conclusión de necesitar identificar a Enterococcus fecalis. Esto evidentemente se dio basado en estudios de la patogenicidad. Ahora, una vez que nosotros teníamos esa elección de las especies, debíamos llevar a cabo una elección ahora de genes. Ujú. Los genes que nosotros elegimos para este proyecto deben estar asociados directamente a cómo nos enferman. Entonces, nosotros tenemos estos mecanismos de los genes que pueden ser mecanismos de invasión, mecanismos de toxicidad, térmicos, hemolíticos, pero todos deben estar asociados a la patogenia del microorganismo. Todos. ¿Para qué? Para asegurarnos que es un organismo que nos enferma y que no solo está viviendo dentro de nuestra microbiota. Es importante resaltar que todos estos microorganismos elegidos van a estar presentes y enfermando tanto a los humanos como a los perros, que son nuestros dos sujetos de estudio. Ujú. Una vez que ya tenemos esa elección de genes, bueno, ahora necesitamos saber cómo vamos a lograr identificar esa pequeña porción de la genética del bicho. Y esto es con la generación de los oligonucleótidos. Estos oligonucleótidos fueron diseñados siguiendo las reglas Mike de 2013, que nos permite pues tener un diseño certero donde no formemos dímeros, donde las reacciones posteriores se lleven de manera efectiva y pues las proporciones necesarias, sobre todo para que nuestros procedimientos de biología molecular posteriores sean efectivos. Aquí tenemos entonces los oligonucleótidos que nosotros diseñamos y aquí me gustaría comentarles el reto que tuvimos para este diseño. Al inicio yo les mencionaba que la técnica que se pretende utilizar es una PCR múltiple. Esto implica que las condiciones de nuestra técnica deben estar homogenizadas en todo lo que nosotros queremos obtener, en todos estos oligonucleótidos que vamos a utilizar. Todos deben estar estandarizados o dentro de una métrica en donde funcionen en una misma temperatura, pero que ese funcionamiento homogéneo nos permita tener fragmentos de ADN lo suficientemente distintos para que en una sola corrida nosotros tengamos la capacidad de observar fragmentos de diferente tamaño y no se nos estén encimando en la electroforesis que nosotros utilizamos para revelar estos fragmentos. Entonces, el verdadero reto fue ese, no solamente el diseño y que fuera un buen primer, un buen oligonucleótido, sino que funcionara bajo las mismas condiciones en nuestro termociclador y que nos arrojara fragmentos de la PCR lo suficientemente distintos para identificarlos en un gel. A partir de esto, pues nosotros debimos hacer primero pruebas piloto y ya tenemos, como les mencionaba antes, pues herramientas de bioinformática que es muy sencillo de utilizar y poder, pues ahora sí que replicar algunos experimentos que podríamos llevar horas en el laboratorio. Entonces, en este caso específico, pues sí, utilizamos una herramienta de BLAST, en donde pues nos permite sobre todo identificar si esos fragmentos que nosotros diseñamos como oligonucleótidos podía haber repeticiones, podía haber dímeros, podía haber algún factor que no nos permitiera identificar el gen que queremos identificar de la especie que queremos identificar. Entonces, si se fijan, todo esto es como muy preciso, muy específico y es en realidad lo que nosotros queremos lograr con nuestro método multidiagnóstico, tener esa certeza de que el bicho que nosotros estamos identificando es ese mismo bicho que nos está enfermando, ese mismo microorganismo. Una vez que vimos, ok, creo que sí va a suceder lo que tiene que suceder con nuestro diseño de oligonucleótidos, vamos a ver cómo va a ser más efectivo la obtención de las muestras. Al ser muestras fecales, nosotros nos enfrentamos a nuevos retos.
por todo el proceso que tiene que estar pasando esta muestra, por toda la diversidad de organismos que hay y por toda la diversidad incluso de alimentación que se presenta en el organismo. Entonces, mm, nosotros decidimos utilizar dos técnicas distintas de extracción de ADN, pues para nosotros saber qué era lo más eficiente para el método final diagnóstico. Utilizamos un kit de extracciones de tejido en general, y un kit más específico que era justamente para extracción de ADN fecal. Para esto, pues utilizamos evidentemente las mismas muestras, pero con las diferentes técnicas, y debemos hacer una medición de pureza para saber, bueno, a lo mejor si nos conviene un poquito más el kit fecal, a lo mejor más el kit de tejido. Esto lo hicimos pues midiendo estas absorbancias a las distintas longitudes de onda que nos permite saber pues efectivamente la pureza que tienen nuestras muestras. En realidad, nosotros obtuvimos resultados bastante buenos de ambas técnicas, tanto utilizando el kit de extracción de tejido como utilizando el kit de extracción fecal. Nosotros hicimos incluso varias repeticiones para, pues ahora sí que para disminuir cada vez más ese error que nosotros pudiéramos tener, sobre todo por el error humano, ¿no? Porque en realidad los kits son bastante estandarizados, evidentemente, pero pues nosotros como factor humano siempre vamos a ser un factor de error. A pesar de ello, ambas técnicas nos dieron resultados bastante útiles para nuestras posteriores pruebas moleculares. A partir de eso, entonces, nosotros revisamos lo que fue la integridad en un gel de agarosa. Y pues sí, como les muestro aquí, sí, sí observamos barrido, pero hay que tomar en cuenta que nosotros estamos trabajando con un tipo de muestra complicado, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos dos observaciones que podríamos tomar como válidas ambas, ¿no? Hasta que tengamos prueba de lo contrario. Podemos observar un barrido, ya sea porque tenemos un ADN degradado e inutilizable en todo caso, o puede ser que tengamos una alta diversidad de ADNs, ya sea de organismos, ya sea del alimento o de lo que fuere, pero es por eso que nosotros vemos ese barrido, pero es simplemente por el tamaño de los fragmentos que aparecen a lo largo de nuestro gel. Cualquiera que sea la opción, nosotros debíamos confirmar, pues ahora sí que corriendo estas mismas muestras ya en nuestra PCR para saber si efectivamente, pues simplemente son distintos ADNs de distintos tamaños o si tenemos un ADN fragmentado que no nos va a servir. Antes de justamente saber qué iba a suceder con este ADN, hicimos algunas pruebas para ver la funcionalidad de los oligonucleótidos con algunas cepas pues, que ya teníamos ahí a la mano. Em, También utilizamos ambas técnicas, la técnica de extracción de ADN de tejido, con el kit de tejido y con el kit fecal. Y pues estuvimos haciendo la identificación de dos bacterias, de Salmonella y de Escherichia coli. Entonces, en ambos casos tuvimos una identificación bastante buena. Aquí podemos observar el gel de agarosa en donde sí se ven muchísimo más brillantes las barras en donde tenemos las muestras extraídas de salmonela, pero esto es simplemente pues por los tamaños de los fragmentos obtenidos en la PCR, pero la efectividad de esta extracción pues es bastante buena en ambos casos, ¿no? Porque tenemos pues ahora sí que de manera muy evidente las bandas en ambos kits. Una vez que nosotros ya estuvimos seguros de la eficacia de estos oligonucleótidos, ya entonces empezamos a diseñar el protocolo para la reacción en cadena de la polimerasa múltiple. Entonces se realizaron reacciones de 50 microlitros en donde aquí pueden observar todas las condiciones del termociclador y los contenidos tanto de las muestras individuales como de las muestras múltiples. ¿Por qué es importante que nosotros tuviéramos ambas? Pues simplemente para equiparar la información. Nosotros ya sabemos, ok, los oligonucleótidos funcionan de manera individual, ¿no? En una corrida, pues a lo mejor están identificando Salmonella, Escherichia, o sea, todo lo que queríamos identificar, bien. Pero ¿qué va a pasar si las juntamos todas? Que en realidad es lo que nosotros queremos lograr. ¿Por qué? Porque estamos tratando de disminuir tiempos para un buen diagnóstico, que eso no se nos vaya de la cabeza. Todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo de
Comprimir todo a la máxima potencia es porque queremos disminuir los tiempos de diagnóstico, tomando más o menos como referencia un coprocultivo, que si bien recordamos es una cuestión de días que nosotros tendríamos que esperar para un diagnóstico. Una PCR, ya sea individual, ya sea múltiple, no pasa de algunas horas, de unas 6 horas, ya tendríamos ese diagnóstico efectivo. Entonces, por eso que nosotros estamos tratando de reducir todo. Estas fueron entonces, regresando a a nuestro protocolo, estas fueron las condiciones que nosotros tuvimos que seguir y los contenidos que tuvimos que poner en cada una de nuestras reacciones individuales y múltiples. Al final, tuvimos excelentes resultados en un tiempo bastante memorable porque pudimos hacer la identificación de los organismos de manera individual, pero lo que nosotros queríamos se logró. Pudimos hacer esta misma identificación con 4 organismos. Entonces, lo que nosotros vamos a estar viendo en específico en este gel de agarosa, vamos a ir de izquierda a derecha. Entonces, la primera, evidentemente, pues es nuestro marcador de peso molecular, es nuestro punto de referencia para ver más o menos de qué tamaños estamos hablando en cuanto a los fragmentos de ADN. Los siguientes 2 carriles vamos a estar observando la identificación de salmonela. Es muy evidente, las bandas son muy, muy brillantes, o sea, está ahí. ¿M? El siguiente carril, llamado salmo menos, es un control negativo de salmonela, porque también es importante que nuestros oligonucleótidos no identifiquen algo distinto a lo que quieren identificar. ¿Ok? Entonces, en ese carril de salmonela negativo, sí hay otras cosas distintas a salmonela, pero nuestros oligos no tienen por qué estar identificando nada. Entonces, hasta aquí vamos bastante bien. Los siguientes 2 carriles nos están identificando Yersinia. De igual manera, 2 bandas súper marcadas, súper evidentes. Y nuestro control negativo está limpio. Las siguientes 2 estamos identificando Campylobacter. 2 líneas muy evidentes, 2 franjas brillantes, evidentes y sin franjas en otras alturas. ¿Ok? Campylobacter negativo es un carril limpio. Los siguientes 2 tenemos una identificación de Enterococcus, también muy evidente nuestra identificación. Y por último, pues el control negativo. Los últimos 2 carriles que nosotros podemos observar con bandas ya son de nuestra reacción múltiple. ¿Qué significa esto? Que en una sola reacción de PCR nosotros en el contenido pusimos los oligonucleótidos de los 4 organismos, pusimos ADN de los 4 organismos y en esa única reacción nosotros pudimos identificar a todos. ¿Qué significa esto ya, pues de manera clínica, ¿no? Que nosotros vamos a tener una muestra y en caso de que exista la presencia de cualquiera de estos 4 organismos, nosotros vamos a tener la facilidad de en una sola reacción experimental saber la presencia o la ausencia de estos mismos organismos. Eso nos da una ventaja diagnóstica increíble, porque ya no tenemos que estar teniendo, pues ahora sí que nuestros agares específicos para Salmonella, para Enterococcus, para Campylobacter, para Yersinia, poner a sembrar cada uno de estos agares, esperar los días suficientes para el crecimiento, identificar ya sea de manera óptica o como fuere la identificación, para saber si están o no están los organismos. Desgraciadamente, para los cuadros clínicos que muestran este tipo de enfermedades, en el transcurso de todo este proceso de identificación, muchas veces nuestro paciente entra en estado crítico o simplemente no sobrevive. Entonces, esta es la gran ventaja que nosotros podríamos lograr con este método de diagnóstico dado en 6 horas. En 6 horas tienes la certeza de tienes o no tienes estos 4 principales organismos que te van a estar provocando un cuadro diarreico. Ahora, teníamos que asegurarnos, pues, que fuera específico, porque, ok, ya identificó lo que queríamos que identificara, pero ¿qué tal que nuestros oligonucleótidos se identificaban por azar o por simplemente la genética, algo que no debía estar ahí y otra vez nos equivocábamos en este diagnóstico? Para eso nosotros hicimos pruebas de confrontación. Estas pruebas de confrontación
Pues primeramente se hicieron con controles negativos que fueron vacíos, o sea, agua, ¿no? Entonces, donde hay agua, pues evidentemente no tendría por qué haber ninguno de estos organismos que queremos identificar. Pero el verdadero reto fue la prueba de confrontación con otros organismos que sí pueden estar presentes dentro de esta microbiota o dentro de estos agentes patógenos, pero no estaban dentro del interés de nuestra prueba. Entonces, estos organismos de confrontación fueron Vibrio, bueno, algunos géneros, digo, especies, perdón, del género Vibrio, de Staphylococcus y de Listeria, que pudieran estar por ahí mezcladas, evidentemente, en el tipo de muestra que nosotros tenemos, recordando que es materia fecal, pero efectivamente nuestra prueba identificó únicamente los géneros que nosotros y las especies que nosotros queríamos identificar. Entonces aquí ya tenemos otra certeza, otra ventaja, que es esta especificidad diagnóstica. Otro reto es el límite de detección, la sensibilidad que va a tener la prueba. Y vuelvo a lo mismo, nuestra muestra es una muestra compleja, es complicada. Todos estos procesos por los que debe pasar nuestra muestra nos disminuyen la cantidad de ADN, nos la van a degradar, van a estar mezclada con ADN de otros organismos, el ADN del alimento mismo. Entonces nosotros debemos estar seguros que además de ser específica, tiene que ser sensible. O sea, en cantidades muy pequeñas van a ser patógenas igual. Entonces necesitamos identificar incluso cuando la cantidad es pequeña, incluso a lo mejor hasta para prevención, ¿no? Entonces, lo que se realizó para poder estar seguros o corroborar la sensibilidad de nuestra prueba, se hizo un límite de detección por dilución seriada. Teniendo estas muestras originales, hicimos tres diluciones de 1,10, 1,100 y 1,1000 para poder entonces someter estas tres diluciones a nuestro método diagnóstico y ver, bueno, a lo mejor ya muy diluida ya no la va a detectar. Sin embargo, a pesar de que teníamos pues diluciones bastante altas, nuestra sensibilidad siguió siendo bastante efectiva. Tenemos en el gel A las primeras disoluciones, que eran 1,10, en la B las 1,100 y en la C las 1,1000. Si pueden observar, nuestros geles siguen siendo muy visibles, o sea, no es como que, híjole, a lo mejor en el último gel, como que medio veo una sombrita, pero a lo mejor es una sombra de del fotodocumentador, ¿no? O tendrías que decir, no, pues a lo mejor si cierras un poquito el ojo y volteas la cabeza, como que sí lo ves. No, en realidad a simple vista siguen siendo evidentes. Entonces, esto nos habla, pues de manera cualitativa, que sigue siendo un límite, una prueba bastante sensible. Ahora, ¿qué podemos seguir discutiendo de este proyecto? De primera mano necesitamos asegurarnos de tener una buena concentración, pureza e integridad en cuanto al proceso de extracción de ADN. Entonces es como la regla básica. Si tú tienes una buena muestra de ADN, tus protocolos posteriores, tus técnicas posteriores se van a llevar a cabo de manera muy efectiva. Por otro lado, tú puedes tener una técnica súper estandarizada, tener tus protocolos bien estandarizados, o sea, todo bien, pero si tu muestra inicial no tiene una buena concentración, pureza e integridad, no vas a lograr hacer nada. Eso es una regla básica de la biología molecular. Lo primero siempre va a ser lo fundamental, que esté bien. Ahora, hablando específicamente del tipo de muestra con la que nosotros trabajamos, es importante recordar que antes de iniciar los procesos de extracción debemos estar retirando fragmentos grandes. Esto a lo mejor, o para muchos de ustedes tal vez sonará, pues sí, obvio, ¿no? O sea, primero como que hay que colarla, o yo qué sé. Al menos para nosotros no fue tan obvio porque dijimos, bueno, a lo mejor ahí tenemos ya fragmentos de ADN importantes, pero no, al contrario, nos entorpeció todo el procedimiento y es importante recalcar que sí hay que hacer como una prelimpieza de nuestra muestra. Em, debemos tomar en cuenta los rangos de lectura de la absorbancia establecidos para nosotros poder afirmar que teníamos una pureza, pues, agradable y necesaria para nuestras técnicas posteriores. Y bueno, como les mostré en las tablas anteriores, todas nuestras muestras, tanto utilizando el kit de extracción fecal como utilizando el kit de extracción de tejido,
tuvimos rangos bastante aceptables y eso se vio reflejado en nuestras técnicas de PCR. Entonces, nos habla de que a pesar de tener una muestra bastante compleja para estar trabajando, los niveles estuvieron, o los rangos estuvieron adecuados para un buen procesamiento posterior. Y lo más importante, o bueno, de las cosas más importantes fueron justamente los límites de detección que nos afirmaron que a pesar de tener unas concentraciones muy bajas de estos microorganismos, nuestra prueba es efectiva en su detección, sigue siendo específica y por lo tanto sigue siendo muy sensible. Para poder concluir, bueno, el presente proyecto ha generado este precedente importante para el desarrollo de un método multidiagnóstico que nos va a ofrecer esta alternativa viable, rápida, sensible y específica para la detección de los cuatro principales bacterias intestinales de origen zoonótico. Algo padrísimo que nosotros podemos, pues ahora sí que presumir de este proyecto, es que no solo vamos a poder utilizarlo en humanos, como dijimos al inicio, esta prueba va a ser efectiva y fue efectiva tanto en humanos como en perros. Entonces, estos son de los proyectos que empiezan a generar algo tangible para los conceptos que tiene una sola salud, de cómo lograr llegar a ese equilibrio, ¿no? Tenemos que empezar a conjuntar estos tres elementos y bueno, al menos aquí ya vamos un paso al frente. Ujú. Para concluir, ya nada más me gustaría, pues comentarles que el manejo de residuos se hizo de manera bastante responsable en compañía del Grupo Promare de la Universidad Autónoma de Querétaro y la recolección de material de residuos peligrosos se hizo ateniéndonos a las reglas y a la normativa oficial mexicana. Muchas gracias. Por último, a toda la colaboración institucional que tuvimos en este proyecto padrísimo, a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC, la Facultad de Química, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán y al Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas. Todos nosotros somos un proyecto muy grande de colaboradores que estamos trabajando día con día, no solo en el desarrollo de tecnología, sino en la difusión de estos temas tan importantes que pues nos atañen como sociedad. Entonces, muchas gracias a todos nuestros colaboradores, muchas gracias a ustedes por prestar atención y pues estoy a sus órdenes en cualquier duda que ustedes pudieran tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mariana. Nos preguntan por aquí, ¿cuánto fue lo que utilizaron de muestra fecal para hacer la extracción con el kit? Con los kits, nosotros utilizamos los protocolos de cada uno de los kits. Creo que no se los proyecté, pero si me dan un momento ahorita les doy las cantidades exactas porque es diferente en cuanto a los protocolos. De hecho, con nuestro protocolo de el kit de tejido tuvimos que hacer una pequeña modificación justo en las cantidades de la materia fecal que utilizamos, sobre todo porque los procesos de lisis, a pesar de ser bueno, uno fue con detergentes y otro fue de manera mecánica. Tuvimos algunos problemas justamente por los residuos que les mencionaba hace un momento. Entonces sí tuvimos que hacer algunas modificaciones. Entonces tengo aquí el protocolo, pero ahí tendría que ver cuál fue la modificación que nosotros hicimos, porque sí varió un poco. En el kit fecal, aquí no varió, pero en el kit de tejido sí tuvimos una pequeña modificación al protocolo de fábrica. Muy bien, muchas gracias. Preguntan también, ¿cuál sería la viabilidad, hablando de costos, para que se pudiera llevar a cabo en el sector público? Por ahora, ese es uno de los principales retos, sobre todo por ¿cómo se llama? El instrumento que nosotros vamos a utilizar. O sea, no todos los laboratorios cuentan con un termociclador o o equipo para realizar electroforesis. Sin embargo, para sectores públicos, creo que con el apoyo necesario y la iniciativa necesaria es totalmente viable, sobre todo porque, como les mencionaba al inicio, ya tenemos un precedente que estuvo en la pandemia. O sea, antes era, o bueno, al menos yo no recuerdo en ningún momento que en cuanto al diagnóstico se me mencionara, te vamos a hacer una PCR para la detección. Antes de pandemia yo no recuerdo nada que nos dijeran se va a hacer una detección por biología molecular. Aquí, específicamente aquí en Querétaro, tenemos un laboratorio que creo que es el más conocido como de manera en público, que es Bimodi. Era el único que hacía biología molecular. Sin embargo, de ahí en fuera no teníamos nada. A partir de pandemia, digo yo,
en la colonia, por ejemplo, de la casa de mi mamá, su casa, gracias, ahí tenemos un laboratorio de biología molecular. Entonces, yo ya lo veo totalmente viable a estas alturas del desarrollo tecnológico y de la necesidad de salud pública que nosotros presentamos. Muy bien. Pues muchas gracias. A ver, preguntan aquí, ¿se podría hacer para PCR en tiempo real? Mm, no estoy segura. Yo diría que sí, no estoy segura. Ok, Eh, habría que revisarlo. Creo que sí, o sea, yo diría que sí. No estoy segura porque nosotros no lo hemos hecho, porque en realidad nosotros lo que queríamos ver es pues cantidades sobre todo por el aspecto de la sensibilidad. Entonces el punto final pues nos da esa ventaja, pero pues la identificación en tiempo real se daría, ¿no? No lo hemos realizado, pero pues a lo mejor si tú no estás tan interesado como en esas cantidades, pues estaría bastante viable la técnica. Ok. Y por último, ¿hacia dónde camina este proyecto? ¿Tú qué ves? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va este proyecto? Híjole, pues yo quisiera que esto fuera un trampolín. Espero que sea un trampolín y este fue un proyecto que se realizó como proyecto de un posgrado. Entonces, el siguiente paso, pues es poder, ahora sí que echarlo a andar ya de manera real. O sea, nosotros nos funciona en el laboratorio, pero el punto de este proyecto es que llegue justamente a la detección en el hospital, o sea, donde lo necesitamos. La problemática que México vive ahorita con este tipo de enfermedades es alarmante, o sea, sí, sí es alarmante. Ahora, el primer paso que nosotros debemos hacer, porque la tecnología aquí está y basta con que nos pongamos las pilas para seguirlo desarrollando y afinarlo. Pero el verdadero reto aquí, creo que el paso a seguir es justamente la concientización de la población. ¿A qué me refiero con esto? Actividades de difusión científica, charlas, medicina preventiva. No todos voy a hablar, por ejemplo, del ámbito estudiantil, no todos nuestros estudiantes tienen la conciencia de lo que es este término de una sola salud. A nosotros, como ya gente involucrada en este aspecto, es nuestra responsabilidad dar a conocer la problemática y la solución, ¿sale? No solamente alarmarlo. Aquí ya tenemos un precedente para la solución, pero en realidad necesitamos concientizarnos para poder seguir caminando en este mismo canal. Entonces, este proyecto es un precedente no solo para el diagnóstico de esta enfermedad, o sea, en el caso de este en específico, no solamente para lo gastrointestinal, o sea, es el precedente para que seamos conscientes de la importancia de la medicina preventiva, de la información, pues ahora sí que de trabajar en conjunto con el concepto de una sola salud. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Mariana. Entonces No, vamos a dejar hasta aquí las preguntas y a continuación vamos a tener un pequeño descanso